Página 27, capítulo 2. Órdenes, costumbres y caprichos. Te recuerdo brevemente dónde estamos. Queda claro que hay cosas que nos convienen para vivir y otras no, pero no siempre está claro qué cosas son las que no nos convienen, aunque no podamos elegir lo que nos pasa. Podemos en cambio elegir lo que hacer frente a lo que nos pasa. Modestia aparte. Nuestro caso se parece más al de Héctor que al de las beneméritas termitas. Cuando vamos a hacer algo, lo hacemos porque preferimos. Hacer eso es hacer otra cosa o porque preferimos hacerlo o no hacerlo. Resulta entonces que hacemos siempre lo que queremos. Hombre, no tanto. A veces las circunstancias nos imponen elegir entre dos opciones que no hemos elegido. Vemos que hay ocasiones en que elegimos, aunque preferimos no tener que elegir. Uno de los primeros filósofos que se ocupó de estas cuestiones fue Aristóteles. Él imaginó el siguiente ejemplo. Un barco lleva una importante carga de un puerto a otro. A medio trayecto le sorprende una tremenda tempestad. Parece que la única forma de salvar el barco y la tripulación es arrojar por la borda el cargamento, pero además de importante es pesado. El capitán de navío se plantea el problema siguiente. ¿Debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear el temporal con ello en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Desde luego, si arroja el cargamento, lo hará porque prefiere hacer eso a afrontar el riesgo, pero sería injusto decir sin más que quiere tirarlo. Lo que de veras quiere es llegar al puerto con su barco, su tripulación y su mercancía. Eso es lo que más le conviene. Sin embargo, dadas las borrascosas circunstancias, prefiere salvar su vida y la de su tripulación a salvar la carga, por preciosa que sea. Ojalá no hubiera levantado la maldita tormenta, pero la tormenta no puede elegirla. Es cosa que se le impone, cosa que le pasa, quiera o no. Lo que en cambio puede elegir es el comportamiento a seguir en el peligro que le amenaza. Si tira el cargamento por la borda, lo hace porque quiere y a la vez sin querer. Quiere vivir, salvarse y salvar a los hombres que dependen de él. Salvar su barco, pero no quisiera quedarse sin la carga ni el provecho que representa, por lo que no se desprendrá de ella sino muy a regañadientes. Preferiría sin duda no verse en el trance de tener que escoger entre la pérdida de sus bienes y la pérdida de su vida. Sin embargo, no queda más remedio que y debe decidirse, elegirá lo que quiera más, lo que crea más conveniente. Podríamos decir que es libre porque no queda otro remedio que serlo, libre de optar en circunstancias el que no ha elegido padecer. Casi siempre que reflexionamos en situaciones difíciles o importantes sobre lo que vamos a hacer, nos encontramos en una situación parecida a la de ese capitán, el barco que habla Aristóteles. Pero claro, no siempre las cosas se ponen tan feas. A veces las circunstancias son menos tormentosas y si me empeño en no ponerte más que ejemplos con un ciclón incorporado, puedes rebelarte contra ellos, como lo hizo aquel aprendiz de aviador. Su profesor de vuelo le preguntó, ¿va usted en un avión? Se declara una tormenta y le inutiliza a usted el motor. ¿Qué debe hacer? Y el estudiante contesta, seguiré con el otro motor. Bueno, dijo el profesor, pero llega otra tormenta y le deja sin ese motor. ¿Cómo se las arregla entonces? Pues seguiré con el otro motor. También se le destruye una tormenta y entonces... Pues continúo con otro motor. Vamos a ver. Se mosquea el profesor. ¿Se puede saber de dónde saca usted tantos motores? Y el alumno imperturbable del mismo sitio del que saca usted tantas tormentas. No dejamos de lado el tormento de las tormentas. Veamos qué ocurre cuando hace buen tiempo. Por lo general, uno se pasa la vida dando vueltas a lo que nos conviene o no nos conviene hacer. Afortunadamente, no solemos estar tan
achuchados por la vida como el capitán del dichoso barquito del que hemos hablado. Si vamos a ser sinceros, tendremos que reconocer que la mayoría de nuestros actos lo hacemos casi automáticamente sin darle demasiadas vueltas al asunto. Recuerda conmigo, por favor, lo que has hecho esta mañana. A una hora indecentemente temprana ha sonado el despertador y tú, en vez de estrellarlo contra la pared como te apetecía, has apagado la alarma. Te has quedado un ratito entre las sábanas intentando aprovechar los últimos y preciosos minutos de comodidad horizontal. Después has pensado que se te estaba haciendo demasiado tarde y el autobús para el cole no espera. De modo que te has levantado con tanta resignación. Ya sé que no te gusta demasiado levantarte, lavarte los dientes, pero como te insisto tanto que para que lo hagas has decidido entre bostezos a la cita con el cepillo y la pasta. Te has duchado casi sin darte cuenta de que lo hacías porque es algo que ya pertenece a la rutina de todas las mañanas. Luego te has bebido el café con leche y has tomado la habitual tostada con mantequilla. Después a la dura calle. Mientras ibas hacia la parada de autobús repasando mentalmente los problemas de matemáticas. ¿No tenías hoy control? Has ido dando patadas distraídas a una lata vacía de Coca-Cola, más tarde el autobús, el colegio, etc. Francamente, no creo que cada uno de esos actos los haya realizado tras angustiosas meditaciones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me ducho o no me ducho? ¿Desayunar o no desayunar? Esa es la cuestión. La zozobra del pobre capitán de barco, a punto de zozobrar, tratando de decidir a toda prisa si tiraba por la borda la carga o no, se parece poco a tus soñolientas decisiones de esta mañana. Has actuado de manera casi instintiva sin plantearte muchos problemas. En el fondo resulta lo más cómodo y lo más eficaz, ¿no? A veces darle demasiadas vueltas a lo que uno va a hacer nos paraliza. Es como cuando echas a andar. Si te pones a mirar de los pies y a decir el derecho, luego el izquierdo, etc. Lo más seguro es que pegues un tropezón o que acabes preguntándote, parándote. Pero yo quisiera que ahora, retrospectivamente, te preguntaras lo que no te preguntaste esta mañana. Es decir, ¿por qué he hecho lo que hice? ¿Por qué ese gesto? Y no mejor el contrario, o quizás otro cualquiera. Supongo que esta encuesta te indignará un poco. Vaya, que por qué tienes que levantarte a las 7:30 y lavarte los dientes e ir al colegio. Y yo te lo pregunto, pues precisamente porque yo me empeño en que lo hagas y te doy lata de mil maneras, con amenazas y promesas para obligarte. Si te quedases en la cama, a menudo jaleo te montaría. Claro que algunos de los gestos reseñados, como ducharte o desayunar, los realizas ya sin acordarte de mí, porque son cosas que siempre se hacen al levantarse, ¿no? Y que todo el mundo repite. Lo mismo que ponerse pantalones en lugar de ir en calzoncillos, por mucho que se apriete el calor. En cuanto a lo de tomar el autobús, bueno, tienes más remedio que hacerlo. No tienes más remedio que hacerlo para llegar a tiempo, porque el colegio está demasiado lejos como para ir andando y no soy tan espléndido para pagarte un taxi de ida y vuelta todos los días. Y lo de pegarle de patadas a la lata, pues eso lo haces porque sí, porque te da la gana. Vamos a detallar entonces la serie de diferentes motivos que tienes para tus comportamientos matutinos. Ya sabes lo que es un motivo, en el sentido de que recibe la palabra en este contexto es la razón. Tienes al menos quieres tener para hacer algo. La explicación más aceptable de tu conducta cuando reflexionas un poco sobre ella.
En una palabra, la mejor respuesta que se te ocurre a la pregunta ¿por qué hago eso? Más bien, uno de los tipos de motivación que reconoces es el de que yo me mando, que, que yo te mando a que hagas tal o cual cosa. A estos motivos les llamaremos órdenes. En otras ocasiones el motivo que sueles hacer siempre es ese mismo gesto y ya lo repites casi sin pensar o también al ver que a tu alrededor todo el mundo se comporta así habitualmente. Llamaremos costumbres a este juego de motivos. En otros casos, los puntapiés de la lata, por ejemplo, el motivo para hacer la ausencia de motivo, el que te parece sin más, la pura gana. ¿Estás de acuerdo en que llamamos caprichos al porqué de estos comportamientos? Dejo de lado los motivos más crudamente funcionales, es decir, los que te inducen a aquellos gestos que haces como puro y directo instrumento para conseguir algo. Bajar la escalera para llegar a la calle en lugar de saltar por la ventana. Coger el autobús para ir al cole. Utilizar una taza para tomar tu café con leche, etc. No intentamos examinar los tres primeros tipos de motivos, es decir, las órdenes, las costumbres y los caprichos. Cada uno de esos motivos inclina tu conducta en una dirección u otra. Explica más o menos tu preferencia por hacer lo que haces a las otras muchas cosas que podrías hacer. La primera pregunta que se me ocurre plantear sobre ellos es de qué modo y con cuánta fuerza te obliga a actuar cada uno, porque no todos tienen el mismo peso en cada ocasión. Levantarte para ir al colegio es más obligatorio que lavarte los dientes o ducharte, y creo que bastante más que dar patadas a la lata de Coca-Cola. En cambio, ponerte pantalones o al menos calzoncillos por mucho calor que haga es tan obligatorio como ir al cole, ¿no? Lo que quiero decirte es que cada tipo de motivos tiene su propio peso y te condiciona a su modo. Las órdenes, por ejemplo, sacan su fuerza en parte del miedo que puedes tener a las terribles represalias que tomaré contra ti si no me obedeces, pero también supongo el afecto y la confianza que me tienes, y que te lleva a pensar que te lo mando es para protegerte y mejorarte, o como suele decir con una expresión que te hace torcer el gesto, por tu bien. También desde luego, porque esperas algún tipo de recompensa si cumples como es debido, paga, regalos, etcétera. Las costumbres, en cambio, vienen más bien de la comodidad de seguir la rutina, en ciertas ocasiones también de tu interés, de no contrariar a otros, es decir, de la presión de los demás. También en las costumbres hay algo así como una obediencia a ciertos tipos de órdenes. Piensa, por poner otro ejemplo, en las modas. La cantidad de cazadoras, zapatillas, pins, etcétera, que tienes que ponerte porque entre tus amigos es costumbre llevarlas y tú no quieres desentonar. Las órdenes y las costumbres tienen una cosa en común. Parece que vienen de fuera, que te imponen sin pedirte permiso. En cambio, los caprichos salen de adentro, brotan espontáneamente sin que nadie te mande. En principio, querías imitarlos. Yo supongo que si te pregunto cuándo te sientes más libre al cumplir órdenes, al seguir la costumbre o al hacer tu capricho, me dirás que eres más libre al hacer tu capricho, porque es una cosa tuya y que no depende de nadie más que de ti. Claro, que vete a saber. A lo mejor también el llamado capricho te apetece porque se lo imitas a alguien o quizá brota de una orden pero al revés. Por ganas de llevar la contraria, unas ganas que no se tuviera despertado a ti solo sin el mandato previo que desobedeces. En fin, por el momento vamos a dejar las cosas aquí, porque hoy ya es lío suficiente. Pero, antes de acabar recordemos como despedida otra vez
aquel barco griego en la tormenta, aquel que se refirió a Aristóteles. Ya que empezamos entre las olas y truenos, bien podemos acabar lo mismo para que el capítulo resulte capicúa. El capitán del barco estaba cuando lo dejamos en el trance de arrojar o no la carga por la borda para evitar el naufragio. Desde luego, tiene orden de llevar mercancías a puerto. La costumbre no es precisamente tirarlas al mar, y poco le ayudaría seguir sus caprichos dado el benjaral en el que se encuentra. Seguiría sus órdenes aún a riesgo de perder la vida y la de toda su tripulación. ¿Tendrá más miedo a la cólera de sus patronos que al mismo mar furioso? En circunstancias normales puede bastar con hacer lo que le mandan a uno, pero a veces lo más prudente es plantearse hasta qué punto resulta aconsejable obedecer. Después de todo, el capitán no es como las termitas que tienen que salir en plan kamisake, quieran o no, porque no les queda otro remedio que obedecer los impulsos de su naturaleza. Y si la situación en la que están a las órdenes no le bastan, la costumbre todavía menos. La costumbre sirve para que la corriente, para la rutina de todos los días. Francamente, una tempestad en alta mar no es momento para andarse con rutinas. Tú mismo te pones religiosamente pantalones y calzoncillos todas las mañanas, pero si en caso de incendio no te diera tiempo, tampoco te sentirías demasiado culpable. Durante el gran terremoto de México de hace pocos años, un amigo mío vio derrumbarse ante sus propios ojos un elevado edificio. Acudió a prestar ayuda e intentó sacar entre las escombros a una de las víctimas que se resistía inexplicablemente a salir de la trampa de cascotes hasta que confesó: «Es que no llevo nada encima». Premio especial del jurado a la defensa intempestiva del taparrabos. Tanto conformismo ante la costumbre vigente es un poco morboso, ¿acaso no? Podemos suponer que nuestro capitán griego era un hombre práctico y que la rutina de conservar la carga no era suficiente para determinar su comportamiento en caso de peligro, ni tampoco para arrojarla, claro está, por mucho que en la mayoría de los casos fuese habitual desprenderse de ella. Cuando las cosas están de veras serias hay que inventar y no sencillamente limitarse a seguir la moda o el hábito. Tampoco parece que sea ocasión propicia para entregarse a los caprichos. Si te dijeran que el capitán de ese barco tiró la carga no porque la considerase prudente, sino por capricho, o que la conservó en la bodega por el mismo motivo, ¿qué pensarías? Respondo por ti, que estaba un poco loco. Arriesgar la fortuna o la vida sin otro móvil que el capricho tiene mucho de chaladura, y si la extravagancia compromete la fortuna o la vida del prójimo, merece ser calificada aún más duramente. ¿Cómo podría haber llegado a mandar un barco semejante antojadizo y irresponsable? En momentos tempestuosos a la persona sana le pasan casi todos los caprichitos y no le queda sino el deseo intenso de acertar con la línea de conducta más conveniente, o sea, más racional. Se trata entonces de un simple problema funcional de encontrar el mejor medio para llegar sanos y salvos a puerto. Vamos a suponer que el capitán llega a la conclusión de que para salvarse basta con arrojar cierto peso al mar, sea peso en mercancías o sea peso en tripulación. Podría entonces intentar convencer a los marineros que tirasen por la borda a los 4 o 5 más inútiles entre ellos. Así, de este modo, tendrían una buena oportunidad de conservar las ganancias del flete. Desde un punto de vista funcional, a lo mejor era esta la mejor solución para salvar el pellejo y también para asegurar las ganancias. Sin embargo, algo me resulta repugnante en tal decisión, y supongo que a ti también. Será porque me han dado la orden de que tales cosas no deben hacerse, porque no tengo la costumbre de hacerlas o simplemente porque no acepté
¿Tan caprichoso soy comportarme de esa manera? Perdona que te deje en suspenso, digno de Hitchcock, pero no voy a decidirte para acabar qué es lo que a la postre decido nuestro zarandeando, capitán. Ojalá acertase y tuviera ya buen viento hasta volver a casa. La verdad es que cuando pienso en él me doy cuenta de que todos vamos en el mismo barco. Por el momento nos quedaremos en la pregunta que hemos planteado y esperemos que vientos favorables nos lleven hasta el próximo capítulo, donde volveremos a encontrar e intentaremos empezar a responderlos. Página 36. Vete leyendo. Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder, en efecto. Siempre que está en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer. Siempre que no está en nuestro poder el no, lo está en el sí. De modo que sí está en nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso. Y si está en nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará asimismo para no obrar cuando es vergonzoso. Aristóteles. Ética para Nicómaco. Otro apartado. En el arte de vivir, el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte. Es el escultor y el mármol, el médico y el paciente. Erich Fromm, Ética y Psicoanálisis. Solo disponemos de 4 principios de la moral. 1. El filosófico. Haz el bien por el bien mismo, por respeto a la ley. 2. El religioso. Hazlo porque es la voluntad de Dios, por amor a Dios. 3. El humano. Hazlo porque tu bienestar lo requiere, por amor propio. 4. El político. Hazlo porque lo requiere la prosperidad de la sociedad, de las formas que formas parte, por amor a la sociedad y por consideración a ti. Leichenberg. Aforismo. Último. No hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino. Vivir satisfactoriamente depende de tu alma. La vida es larga si es plena, y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio y ha transferido así el dominio de sí misma. Séneca. Cartas a Lucilo. Fin del capítulo.